Hola a todos. Hay dos noticias que tenemos que analizar el día de hoy, ambas muy importantes. La primera, creo, la más importante porque es totalmente inusual, es un hecho totalmente inusual, es el gran apagón que ha involucrado España, el sur de Francia y Portugal. Un apagón que empezó el día de ayer alrededor del mediodía hora de Europa y se prolongó varias horas, prácticamente se necesitó casi un día para poder restablecer la electricidad en estos países en forma completa. Y la segunda noticia, obviamente, son los resultados de las elecciones canadienses, las cuales se parecieron en cierta medida, si uno analiza los últimos eventos, desde la salida de Justin Trudeau del poder a la elección por un periodo corto de tiempo de Carney como nuevo primer ministro y la fecha de las elecciones, que fueron anticipadas al día de ayer, 28 de abril, se pareció mucho al libro de Gabriel García Márquez, si me permiten la comparación, Crónica de una muerte anunciada. Vamos a ver de qué se trata. Antes de seguir con el video, dame tu like, suscríbete al canal y si te interesa, compártalo entre tus amigos. Lo que ocurrió en España es sumamente interesante, pienso, y al mismo tiempo dramático porque tiene consecuencia enorme a nivel de Producto Interno Bruto del país. Es el apagón, algo que en América Latina estamos acostumbrados a vivir. Por ejemplo, en Venezuela los apagones son normales porque tienen una red eléctrica totalmente obsoleta y la principal empresa eléctrica de Venezuela, la Electricidad de Caracas, es incapaz, digamos, de suministrar suficiente energía al país, a pesar de la fuerte deindustrialización de este país. Venezuela ha perdido casi todas sus industrias, le queda solo algo de industria petrolera y no es capaz de suministrar la energía a su pueblo. Además, si analizamos Venezuela, tenemos que considerar el éxodo masivo de venezolanos, entonces la disminución de la población que vive en ese país. Pero repito, son eventos normales en América Latina. Yo recuerdo que República Dominicana, cuando yo visitaba Dominicana, y inclusive antes de que yo empezara a visitar Dominicana, los apagones eran cosas de todos los días. Pero nunca habíamos visto en Europa un evento así. O por lo menos nunca se había visto un evento así, podemos decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que me llama mucho la atención de lo que ocurrió en España es la reacción del gobierno, los cuales, empezando por su primer ministro, me dio la impresión que se estuvieron trepando, digamos, en los espejos, tratando de encontrar una justificación que realmente no era, creo, la justificación de lo que ocurrió realmente. Lo que ocurrió realmente en España lo veremos ahorita, por lo menos de las fuentes que yo he analizado, de los periódicos que he leído. El gobierno atribuyó ese problema a dos factores. Los primeros, unos ciberataques, o sea, unos ataques informáticos. Lo que es extraño que en pocos minutos desaparecieron un montón de megavatios de la red eléctrica y se quedó el país sin luz. Se bloquearon los transportes, la metropolitana, las empresas tuvieron que cerrar en un día laboral importantísimo. No era un día de fiesta y no era de noche. Pero parte de la respuesta fueron o el ciberataque o unas condiciones atmosféricas particularmente adversas que causaron esto. Ahora, leyendo lo que pudo haber ocurrido, repito, no hay al momento de grabar ese vídeo una respuesta clara, pero leyendo lo que pudiese haber ocurrido, es un concepto de balance eléctrico. Yo no soy experto de esto, pero voy a tratar de explicar lo que yo entendí. Si hay fuentes de energía que producen electricidad, tiene que haber un consumo. Y aparentemente lo que ocurrió, hubo un exceso de energía producida y no suficiente consumo. Este desbalance, porque la energía producida tiene que ser consumida. En el caso que eso no ocurra, se genera, como he explicado, ese desbalance, puso en crisis, digamos, toda la red eléctrica y causó el apagón. Ahora, España es un país pionero en las energías renovables y parece que ese desbalance vino
en parte por una condición solar particularmente favorable que aumentó la producción eléctrica. Entonces, en ese aspecto podemos decir que sí, hubo una condición atmosférica. Sin embargo, estaba probablemente mal calculado la producción y el consumo. Para que funcionase bien, hubiese tenido que ser balanceado y ese desbalance parece la verdadera razón que causó ese tremendo apagón. Repito, las consecuencias de ese apagón a nivel económico son desastrosas. Además, con las tecnologías modernas, esas cosas no deberían ocurrir en un país que se considera uno de los países más a la vanguardia del planeta, o en el bloque de países más a la vanguardia del planeta. Y, repito, es un hecho inusual. Aeropuertos, puertos, ferrocarriles, todo bloqueado por muchísimas horas, casi un día, para restablecer completamente el funcionamiento de la red eléctrica del país. Probablemente va a ser también un caso de estudio que va a evolucionar en los próximos días, porque las autoridades van a tener que hacer frente a esta tipología de fenómeno, sin dudas. Ahora, bueno, creo que va a ser una buena enseñanza para el futuro y creo que en función también de la evolución de la demanda eléctrica, porque cada vez hay más carro eléctrico, hay una cierta deindustrialización de toda Europa, porque las industrias se han ido a Asia en gran medida, pero, repito, hay más demanda por los carros eléctricos, que en gran porcentaje llegan de China, y también de aires acondicionados. Los aires acondicionados se han venido haciendo más comunes a lo largo de toda Europa. La gente quiere vivir más cómodamente y los aires acondicionados también consumen más electricidad. Ese es otro factor. Entonces, de un lado tenemos la industria que se va, pero el aumento de consumo de la ciudadanía por aire acondicionados y por carros eléctricos. Veremos las autoridades europeas, y en particular España, Portugal, también los otros países, porque ese riesgo podría ocurrir, digamos, también a Italia, podría golpear toda Francia, países que tienen inclusive una producción industrial mucho más importante que la misma España. Entonces creo que a nivel eléctrico o Europa tiene que estructurar políticas más agresivas para garantizar a sus ciudadanos el suministro estable de este bien esencial, que es la electricidad, sobre todo en función también de la movilidad, puesto que la movilidad está transitando de los combustibles fósiles a las fuentes renovables, por ejemplo, y a la utilización de los carros eléctricos. Ahora, para cambiar de argumento, hablamos de Canadá. Para hablar de Canadá es muy interesante porque yo hice al inicio del video una comparación con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, una obra extraordinaria donde prácticamente se sabía que iba a ocurrir esto. En Canadá, honestamente, cuando Justin Trudeau dejó el poder, todos creíamos que iban a ganar los conservadores esta vez. Y había un líder brillante, Pierre Poilievre, que se pensaba capaz de ganar estas elecciones. Sin embargo, el cambio a Carney fue una movida, hay que reconocerle a Trudeau y al partido de Trudeau, brillante, porque esa movida se sumó también a las tensiones que existieron a nivel de norte, de continente norte, de la parte norte del continente, entre Estados Unidos y Canadá. Y allí entran en juego las relaciones entre los dos países. Le dio estos problemas, estas tensiones, le dieron mucha fuerza al partido de Trudeau y en particular a Carney, que ha sido particularmente robusto en defender la identidad nacional de Canadá. Ahora, eso es lo que dicen los periódicos. Yo creo que las cosas van más allá de esto. ¿Por qué? Yo hice algunos vídeos donde cuando observaba cómo estaban cambiando las preferencias electorales, y esta vez los sondeos se demostraron bastante acertados. ¿Por qué? Estaba el partido de Poilievre en desplome, estaba el partido de Carney subiendo hiperbólicamente. Entonces, la movida, repito, del partido de Carney fue brillante porque el anticipar las elecciones puso en jaque a Poilievre. Algo parecido a lo que ocurrió en Francia. En Francia anticiparon las elecciones, o algo parecido inclusive a lo que ocurrió en Alemania. Pero en Canadá esto se vio aún más fuerte porque Carney ganó con toda su fuerza. Y realmente, si uno escuchara
los discursos de Polievre. Polievre es un político brillante. Sin embargo, creo que la falla de su partido tiene que atribuirse más que a las condiciones geopolíticas, y es mi punto de vista, a cómo Pierre Polievre manejó las elecciones. Voy a explicarles. Vivimos en una era digital, vivimos en una era donde los medios de comunicación tradicional están perdiendo poco a poco sus lectores o telespectadores, en el caso de la televisión. Los podcasts, las entrevistas 2 a 2 o 3 a 2, digamos, están aumentando de audiencia y los medios tradicionales están perdiendo audiencia en forma significativa. Pero Polievre dio algunas entrevistas solo al famoso psicólogo Jordan Peterson. Creo que Polievre, si quería ganar las elecciones, tenía que trabajar más. Creo que se sentó un poco en la forma tradicional de hacer política y no se aventuró a hacerse entrevistar por los varios podcasters que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos podcasters conservadores que hubiesen estado encantados de entrevistar a Polievre, el cual no iba a visitarlos. Creo que se sentó un poco, primero, en los sondeos que lo daban como favorecido. Yo mismo llegué a un momento donde daba por seguro su elección, o sea, que su partido ganase las elecciones. Pero cuando empezó a desplomarse, vino a la luz que, digamos, la labor que él tenía que hacer no la hizo completa. Lamentablemente por él y bien por los otros que ganaron las elecciones. Ahora, Carney es un personaje interesante porque es un liberal del mismo partido de Trudeau, tiene una orientación menos de la nueva política liberal, no tan su ideología no es tan fuerte, no es tan ideologizado como Justin Trudeau. Entonces logró capturar muchísimo consenso, inclusive en los que iban a votar conservador, y finalmente ganó las elecciones a la grande, demostró y ahora va a ser primer ministro. Al mismo tiempo, pienso que Pierre Polievre, seguramente un político brillante, probablemente no se sabe tampoco al momento si quedó electo. Parece que quedó afuera de la Cámara de Representantes, parece, no, al momento de grabar este vídeo no sabemos. Por lo tanto, veremos qué pasa en Canadá, pero creo que perdió la oportunidad que tenía y el Partido Liberal de Carney se consolidó aún más en este país. Espero que les haya interesado y los espero en mi próxima análisis. Muchísimas gracias.